buenos días y muchas gracias tanto por vuestra presencia como por haberme invitado a este foro de Inversión Galicia. Mi nombre es Alejandro Suárez, yo soy empresario y soy emprendedor centrado sobre todo en el mundo de las nuevas tecnologías. Como emprendedor monté mi primera compañía en el año 98 centrada en todo el tema de Internet. Desde entonces he desarrollado mi actividad profesional, sobre todo en el mundo de las nuevas tecnologías, como digo, y como inversor invierto generalmente en el sector de las TICs de Internet, en sectores como biotecnología y los medios de comunicación. Pero vamos, básicamente me intento centrar un poco en invertir en mi sector, que es el sector de Internet, básicamente. Entonces yo he preparado una pequeña presentación en la que quiero compartir con todos ustedes cuáles son mis motivos para invertir, o especialmente yo creo que son bastante más interesantes para no invertir en una compañía. La realidad es que como Business Angel yo formo parte de la red de BAN de Madrid +D, que es la red de Business Angels de la Comunidad de Madrid, y luego aparte soy vicepresidente de la IEI, que es la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet. Yo como Business Angel participo desde el mes de junio en 6 inversiones nuevas. Ahora mismo estamos a punto de cerrar otras 2 o 3. La mayoría de ellas son coinversiones con otros Business Angels o con fondos de capital riesgo. Profesionalmente me dedico tanto en la IEI como por cuenta propia a ver proyectos de inversión de una manera habitual. En el año 2007 recibíamos una media de 40 o 50 proyectos para valorar inversiones y temas de participación, y la realidad es que aunque en aquel momento pensábamos que las cosas iban a ir mal y se iban a tornar tan grises, quizá no tanto, pero sí bastante grises como se han ido tornando, siempre pensamos que en este punto, estamos en el año 2011, el número de proyectos que íbamos a poder ver y valorar sería sensiblemente superior a lo que estábamos viendo en el 2007, y nos hemos llevado un poco, yo creo que la sorpresa a muchos de nosotros, que muy al contrario, ahora mismo se está viendo menos proyectos. Y es una situación curiosa porque el emprendedor piensa que no hay dinero para invertir en su proyecto y el inversor piensa que no hay proyectos ni en cantidad ni en calidad suficientes como para poder ser invertidos, ¿no? Yo, la realidad con esa doble dualidad que puedo tener como empresario y inversor es que creo que hay menos proyectos y que muchos de ellos no se están poniendo en marcha de una manera que sea ambiciosa. Es decir, hay quizá mucho proyecto que está buscando simplemente ser un microemprendimiento, un microempleo, que está muy bien, es muy digno, pero no es valorable por un inversor privado, por un business angel o por un fondo de capital riesgo. Entonces, si me permiten, yo les voy a poder mostrar qué es lo que yo valoro a la hora de invertir o de no invertir en un proyecto. Lo primero, yo creo que hay una percepción muy distinta de qué es la idea de negocio por parte del emprendedor y por parte del inversor. Para el emprendedor hay algo que está por encima de todo, que es su idea. La realidad es que el inversor, la idea es algo bastante más secundario. La idea está, en mi opinión, mitificada. Hay muchos inversores, bueno, hay muchos emprendedores que ni siquiera llegan a contar a un inversor completamente la idea de negocio porque tienen miedo de que éste pueda copiarla quizá o pueda hacer un mal uso de ella. Yo me he encontrado con casos de emprendedores hace poco en Madrid, que en un foro de inversión nos contaban el 70% de la idea y se guardaban el 30% para ellos por miedo a la competencia. A mí me parece que es algo extremadamente grave, en primer lugar, porque si yo no conozco tu idea de negocio no puedo siquiera valorarlo, pero sobre todo por algo que yo creo que es mucho más crítico, es que la idea no vale nada, la idea es papel mojado, lo importante realmente es la ejecución. Una idea por sí sola no tiene mucho sentido y las ideas se cogen, se utilizan y se copian. Nos puede parecer que Apple ha tenido una idea muy brillante al lanzar el iPod al mercado, pero la idea no fue de Apple, la idea fue de otros anteriores que quebraron en el intento de ponerla en manos de la gente, y fue Apple el que realmente, con una idea que no era propia, no era suya y además no era innovadora, lanzó un producto al mercado del que luego han vendido 400 millones de unidades y ha revolucionado el consumo de música en todo el mundo. La realidad es que la idea no debe ser mitificada, y sobre todo a mí me da pánico un tipo de emprendedor que es el que, tal cual podéis ver en la presentación, el que cree que tiene una idea única que solo se le ha ocurrido a él y que va a revolucionar el mundo. Yo todavía no me he encontrado ninguno de estos, y la realidad es que en líneas generales es muy difícil que esto ocurra, y mucho más difícil que ocurra en un país como España.
si alguien tiene una idea revolucionaria que pueda desde España conquistar el mundo, es algo que es muy difícil que ocurra, sobre todo por un tema financiero, por un tema económico, que es un tema sobre todo de capacidad financiera para hacer determinadas cosas desde aquí. Al final somos un país en el que podemos ser 47 millones de habitantes, pero somos un mercado realmente muy pequeño. Y luego, antes oía al consejero hablar de una palabra que para mí es muy importante y tiene mucho que ver con esto de la idea, que es la palabra innovación. Para mí la innovación es muy importante, mi vida ha girado alrededor de la innovación, pero la innovación es una palabra que ya está tremendamente prostituida. Innovar es clave, es importante, pero en mi opinión hay que innovar por algo, no innovar por innovar. Cada vez hay más empresas españolas que al calor de subvenciones, de ayudas públicas al I+D, se dedican a innovar un producto tras otro, productos que generalmente luego además nunca salen al mercado porque te tiemblan las piernas cuando tienes que sacar un producto al mercado y tienes que ver hasta qué punto ese producto puede ser útil para la gente. Yo creo en la innovación, pero creo en la innovación con un sentido, y el único sentido que puede tener la innovación es el de poder escuchar y resolver preocupaciones, dudas y problemas de las personas. El innovar por innovar, en mi opinión, no tiene ningún sentido y sí que puede servir para estar investigando, como decía antes, al calor de ayudas públicas. Hay un sector, por ejemplo, en España, y luego veremos algunas compañías que se dedican a él, que es el sector de la biotecnología. El sector biotecnológico de España es el sector que más ayudas públicas ha tenido de todo el mundo. Es decir, en España hay más compañías de biotecnología de las que hay en países que son efectivamente mucho más innovadores y exportadores de tecnología, y además tienen muchos más habitantes, como Alemania. Nosotros somos 47 millones, los alemanes son 110, tenemos más compañías biotecnológicas aquí, pero el 90% de las que tenemos aquí luego no sacan un producto al mercado. Investigan, cuando acaban vuelven a investigar. Entonces todos los proyectos que sean temas de I+D y no haya una innovación con un motivo claro al final del túnel, a mí personalmente me dan bastante miedo. Hay otro tipo de innovación que sí que creo que pone en valor muchos productos. Si hablamos de las gomas elásticas como material de oficina, todos sabemos que hablamos, estas gomas marroncitas que se estiran y que servían, yo creo que eran mucho más útiles antes, hace años que ahora. Son productos de toda la vida que llevan muchos años entre nosotros, y innovar es intentar darles otra aplicación. Había grandes fábricas en China de este tipo de productos que se vendían por un precio irrisorio y que no tenían salida. Innovar es lo que ha hecho un empresario con sede en Londres hace poco tiempo, que ha sido comprar hace un par de años algunas de estas fábricas para hacerlas de colores, hacerlas con formas y venderlas al público infantil. Esto ahora mismo es un éxito de ventas entre los niños de nuestro país, y lo que ha logrado es una caja de 1000 gomas que podía costar 2 o 3 euros, pues vender 20 o 30 gomas por 3 o 4 euros. Es decir, ha logrado disparar las ventas de un producto tradicional simplemente con un cambio de concepto. Eso es innovar, y muchas veces no es más que sentarse a pensar cómo dar una aplicación a otra cosa existente. Luego la duda, ¿no? Si un proyecto nace o se hace. Yo creo que un proyecto lo que tiene es que adaptarse al tamaño de mercado. Realmente, y eso es muy importante, uno de los principales gaps que hay para invertir en una compañía en España es que si te presentan un proyecto de inversión, muchas veces tiene una necesidad financiera que, aun teniendo un buen equipo, que es fundamental, aun teniendo una buena idea de negocio, que es fundamental, tiene una necesidad financiera que no es viable o no es creíble. Es decir, yo hace poquitas fechas, y además cuento el caso, me encontré un proyecto de televisión basada en IP para distribuir a través de Internet, que a mí me pareció tremendamente innovador, me pareció que tenía mucho sentido y me parecía que tenía mucho futuro. Pero claro, la necesidad de financiación que necesitaban en fase startup era 4 millones de euros. Yo francamente dudo muchísimo que puedan conseguir esa financiación. Llevan 1 año y medio dando vueltas intentando buscarla, y aunque tú veas ese producto o ese proyecto entre dentro de tu rango de inversión, si te cuadra pero consideras que no van a conseguir todo el dinero necesario para ponerlo en marcha y la cantidad es esa, realmente es muy difícil que puedas participar en un proyecto, aun cumpliendo todo el resto de requisitos de manual que seguro que muchos de vosotros, o prácticamente todos, conoceréis, como que sea escalable, que tenga un buen equipo. Aun teniendo todo eso de manual, de guión perfecto cumplido, es muy difícil en invertir en proyectos que tú crees que en un mercado como el español no se puede invertir. El inversor privado en España, el Business Angel, es una figura, yo creo que bastante reciente, y la realidad es que tenemos un tamaño en el que somos pocos y además tenemos una capacidad de inversión limitada.
Los business angels en España, en una gran mayoría de todos nosotros, y muchos nos conocemos y estamos colegiados, y además yo creo que somos fácilmente atacables por parte de un emprendedor para mostrarnos su proyecto, invertimos en rangos que están generalmente en una primera fase, en una fase startup, entre 50 y 250.000 euros individualmente. Lo que no quiere decir para que uno pueda hacer una ronda con Business Angel en base a juntar 3-4 personas que pongan 100 o 200.000 euros cada uno y pueda conseguir una cantidad mayor. Pero el rango medio de inversión es eso. Para que os podáis hacer una idea, un inversor privado en Suiza puede tener un rango de inversión a nivel particular de 3 millones de euros. Es decir, inversores privados en países del norte de Europa o en países como Estados Unidos invierten al nivel que invierten aquí los fondos de capital riesgo ya más maduros o más formados, ¿no? Y eso es un gap, es un problema, y realmente bueno, pues es la situación que hay, y lo que hay que intentar es que los proyectos que se puedan presentar a un inversor privado estén perfectamente adaptados a lo que yo creo que es esta realidad. Y es una realidad en la que a nivel financiero somos un país pequeño, lejos de lo que puedan decir las estadísticas macroeconómicas en otro tipo de cosas, ¿no? Y luego yo creo que hay un tema que es muy interesante en cuanto a los emprendedores, y es que puede ser tan difícil aprender y conseguir dinero que parece que el objetivo de la compañía es conseguir el dinero, y realmente conseguir el dinero es el punto de partida para probarlo. Yo estoy viendo proyectos de emprendedores de manera cíclica en los que a algunos les estoy viendo, incluso 3 años llevo viendo al mismo emprendedor con el mismo proyecto intentando levantar la primera ronda para ponerlo en marcha. En mi opinión, eso hace que se pierda el foco y que haya una parálisis. La realidad es que el emprendedor tiene que darse un tiempo para poner en marcha un proyecto, pero tiene también que ser capaz de alguna manera de diferenciar y de saber en qué momento hay que parar. Y yo creo que ese momento o ese umbral, aunque eso es muy opinativo y cada uno tendrá uno distinto, puede estar en torno al año. Si tú tienes un año con un proyecto, con un business plan y con un equipo y no logras financiarlo, yo creo que tienes que replantearte si el problema es el inversor, o el problema son los fondos de capital riesgo, o el problema realmente eres tú. La realidad es que estamos en un mercado pequeño, es un mercado que funciona como funciona, y tenemos nosotros que adaptarnos al mercado, pero no el mercado adaptarse a nosotros,